Buenos días, hermanos, sean bienvenidos a la Iglesia Agape Aragón, Iglesia Reformada. Esta mañana toca la palabra en Marcos 5, del verso 21 al 43. Los invito a ponerse de pie para que leamos la palabra de Dios. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes de ir a peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se lo diese de comer. Esta es la palabra de Dios. Gracias, hermano. ¿Pueden tomar asiento? Vamos a orar y pedir la bendición de Dios sobre nosotros, sobre su palabra esta mañana. Dios Santo, damos gracias. Gracias porque nos permites abrir los ojos y abrir los oídos, y pedimos que tú inclines, Señor, nuestro cuerpo, alma y espíritu hacia ti esta mañana, que hagas viva y eficaz tu palabra, Señor. Revélate por medio de ella y ayúdanos a creer y obedecer todo lo que tú digas aquí, Señor. Te amamos y te glorificamos en el nombre y sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, familia, estamos avanzando en nuestra serie de Marcos. Hoy día encontramos dos historias, realmente. Hay una historia dentro de una historia, ¿verdad? Empieza como tal el relato con una historia de una niña que está al borde de la muerte, y de repente aparece una anciana con una necesidad. Y en medio de la historia de la niña, la anciana agarra el borde del manto de Jesús y es sanada por Jesús.
y hasta el último retoma la historia de la niña. Entonces, vamos a separar las historias esta mañana. Quiero enfocarnos nada más esta mañana en la historia de la niña. Y vamos a pasar por alto esta mañana la historia de la anciana. Entonces, efectivamente vamos a estar tratando con verso 21 hasta 24 y después verso 35 hasta 43. Entonces vamos a enfocarnos en la niña esta mañana, ¿vale? Como tal, ¿cuál es nuestro contexto? Estamos esta mañana en el libro de Marcos, el Evangelio, que es el relato de la vida de Jesucristo, de su ministerio, de su misión y de su mensaje. Y aquí en Marcos 5 vemos 3 casos. Y estos casos son casos muy, muy difíciles. Tan difíciles que humanamente hablando llamaríamos estos casos perdidos, que son más allá del auxilio humano. Me refiero en primero de Marcos, vemos la historia de una posesión demoníaca, de un hombre endemoniado. Y después tenemos la historia de la niña con la enfermedad, no sabemos cuál fuera, pero está a la borde de la muerte. Y después vemos la historia de la mujer anciana con la enfermedad crónica. En cada uno de estos 3 casos son casos perdidos para el hombre, pero para nuestro Dios estos son casos pequeños e insignificantes. Son fáciles para Él, porque la grandeza de Dios es tanto que ante Él todo parece chiquito. Y cada uno de estos casos para Él no son nada. Ahora la cuestión es esto: cuando tú ves un caso perdido, ¿en qué confías? ¿En qué crees? ¿Crees en la grandeza de Dios o la grandeza del caso perdido? Necesitamos tener gran fe, familia, y necesitamos tener gran confianza en un gran Dios. Y les pregunto, ante Dios y su grandeza, ¿de verdad hay casos perdidos? ¿De verdad existen tal cosa como un caso perdido, como una persona más allá que el auxilio y la gracia y misericordia de Dios? Vamos a ver la historia esta mañana. Vamos a comenzar en versículo 21. Marcos 5 y 21. Aquí vemos que Jesús está nuevamente en una barca. Sus discípulos en su vida pasada eran pescadores, entonces comúnmente el método de transporte de Jesús por medio a lo largo de su vida era una barca prestada, ciertamente, ni siquiera fue suya, ¿verdad? Pero aquí vemos que toma la barca dice, a la otra orilla. Sabemos que en el comienzo del capítulo que Jesús andaba en la región de Gadarenos, en la región de Decápolis. Entonces Él cruzó desde aquel lado del mar de Galilea y regresa ahora a lo que es familiar a Él, es la región de Galilea. Y como tal creemos que muy probablemente está regresando a Capernaum. Ese fue el lugar donde más radicaba en el comienzo de su ministerio. Y todavía estamos hablando
de la parte temprana del ministerio de Jesucristo. Entonces aquí regresa a Capernaum, a Galilea, y donde es bien recibido Jesús. En aquella región, en aquella orilla, Él fue rechazado. Recuérdense, fue corrido del pueblo. Desde el momento que echó fuera a los demonios, la región, el pueblo se espantó de Jesucristo. Y ya no estuvieron dispuestos a tenerlo cerca por el gran costo potencial de que sería tener a Jesús en su región, ¿verdad? Ya habían perdido lo que era un hato entero de cerdos, que todos los cerdos se enloquecieron, se endemoniaran y brincaran del précipe en el mar y se ahogaran ahí, ¿verdad? Entonces se perdieran toda esa economía, ¿verdad? Y ya corrían y rechazaran a Jesús porque decían, bueno, ya es demasiado alto el costo de tener a Jesús cerca a nosotros. Y esta es una buena pregunta para nosotros esta mañana. ¿Tú estás dispuesto a pagar el costo para tener cerca a Jesús en tu vida? ¿Sabes que cercanía a Jesús, relación e intimidad con Jesús te va a costar a tu carne, a tu comodidad, a tus deseos, a tus sueños? Va a significar la muerte de muchísimas cosas en ti. Y hay una buena pregunta: si realmente seas un discípulo de Jesucristo, ¿estás con esa buena disposición? ¿O corres de Jesús? ¿O lo corres de tu vida? En lugar de estar acercando a Jesús y quererlo cerca a ti. Aquí vemos que la multitud recibió a Jesús. La multitud, dice, una gran multitud se reunió alrededor de Jesucristo y estaba Él junto al mar. ¿No? Incluso en esta multitud se destaca un hombre particular, Jairo. Y describe a Jairo que él es un principal de la sinagoga. Bueno, ¿qué significa esto? Pues muy probablemente este hombre era un anciano de la sinagoga, o si no anciano, tal vez un tipo diácono. Era un líder principal adentro de la sinagoga. Era un hombre, digamos, un hombre de reputación, de respeto. Era un hombre religioso, porque si estás en la sinagoga, tienes fe, tienes religión. Ahora, si seas un hombre bueno o seas un hombre malo, es otra cosa. Y vamos a ver con la historia qué tipo de hombre es Jairo. Sabemos que tenía religión, tenía fe, pero ¿en qué estaba puesta su fe y su confianza? La primera vista que vemos de Jairo aparece en versículo 22. ¿Qué está haciendo? Dice que tan pronto que llegó Jesús, que llegó Jairo. Y la primera cosa que hace antes de hablar es que ponerse de rodillas. Dice, se postró a los pies de Jesucristo. Versículo 23 dice, le rogaba y mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Entonces, esto es asombroso. Recuérdense quién es este hombre. Primero, este hombre es un líder judío religioso. Y ahora, ¿cuál era la disposición
de los demás líderes religiosos en aquel entonces, durante los tiempos y el ministerio de Jesús. ¿Cómo trataran a Jesús? Lo trataran pésimo, ¿verdad? Se probaran a él, se burlaran de él, dijeran que era endemoniado, dijeran que estaba sanando a las personas y haciendo milagros por medio de poder satánico, que no era un hombre de Dios. Y aquí tenemos un hombre entre esta multitud de líderes religiosos que tiene otra actitud hacia Jesús. Este hombre no se acerca a Jesús como los demás líderes religiosos de su época. Este hombre es diferente. Y hay algo asombroso que vemos en él que no hemos visto en los demás hombres. Este hombre tuvo una gran necesidad, ¿verdad? Los demás líderes religiosos no tuvieran necesidades. Bueno, tuvieran necesidades, pero no alcanzaran a ver la grandeza de su necesidad. Que decía Jesús anteriormente: yo he venido no para los sanos, sino para los enfermos. Los que están sanos no necesitan el médico, sino que aquellos que están enfermos, ellos sí. Entonces yo busco a los que están enfermos y que lo reconozcan. Porque de verdad los líderes religiosos eran más enfermos aún que la mayoría del plebe. Sin embargo, no lo alcanzaron a reconocer. Entonces, por lo tanto, no se postraran a los pies de Jesús. Pero este hombre, Jairo, sí. Llega, se postra y ruega a Jesús. Esto es asombroso. Todo dejó atrás. Piénsalo. ¿Qué le costó a Jairo a venir a Jesucristo? Dices, es que tiene una necesidad, entonces claro que va con Jesús. No, piénsalo, razónalo. Este hombre se fue en contra de su religión. Se fue en contra de los demás líderes religiosos. Él dejó atrás su posición para poder acercarse a Jesús. Él dejó, en muchos sentidos, su reputación, su respeto en la comunidad. Digamos que él había estado trabajando por años, ¿verdad? Para alcanzar esta posición alta adentro de la sinagoga. Es decir, es un principal en la sinagoga, no es un cualquiera. Es alguien respetado, es alguien que tal vez sabía, me imagino, las escrituras de arriba hasta abajo. Entonces para que él viniera y se acercara a Jesucristo, esto no es un hecho pequeño. Esto es un hecho grande. Para que un hombre orgulloso se quiebre ante Jesucristo, para que una mujer prepotente se arrodille ante Jesucristo. Estos son grandes hechos, ¿no? Ahora aquí él llega y presenta lo que es su caso perdido, ¿verdad? Su hija, su única hija, dice en Lucas. Su única hija está a punto de morir, está al borde de la muerte, está más allá que por acá. Este hombre, en su desesperación, no pudo ayudarla, no pudo salvarla. Todos sus medios, toda su posición
su reputación, nada de eso le servía con esta necesidad, con este caso. Pero algo pasa aquí. En su momento de necesidad, buscó a Jesucristo. Piénsalo. ¿Qué haces tú en tus momentos de más necesidad? Cuando tú tienes y te presentan todos tus casos perdidos, ¿dónde vas? ¿A qué o a quién recorres tú para auxilio en ese momento? Jairo le echó coco, ¿verdad? Hubo algo distinto en este hombre que no había en los demás líderes religiosos. Algo que se le acerca a Jesucristo a pesar del costo. Y él decía, no me importa. Necesito llegar con Jesús. Él dice algo interesante. Fíjense. Versículo 23, la segunda parte, ve. Dice, estas son las palabras de Jairo. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Wow. ¿Alguien detecta ahí, no sé, un poco de fe en este hombre? Yo sí. Yo sí reconozco la voz de fe en las personas. Cuando tú sales a la calle y hablas con una persona, aunque jamás lo hayas conocido, empiezas a platicar, empiezas a escarbar sus vidas, sus situaciones, sus circunstancias, sus relaciones. Y empiezan a hablar de una cierta manera las personas, ¿verdad? Y yo creo que una persona discernida espiritualmente puede detectar la presencia o la ausencia de fe en la vida de alguien más. ¿Sí o no? O sea, la fe tiene una voz. La fe tiene una forma de hablar, una forma de vivir. Y este hombre está ya hablando, está ya viviendo como si tuviera fe. Y fe no en su religión muerta, no en sus tradiciones, sus reputaciones. Y lo demás que él había ganado por toda la vida, él lo contó, como dice Pablo, todo eso cuento por basura. ¿Para qué? Para poder conocer mi Señor y Salvador Jesucristo. Entonces él está hablando en fe. Esto es asombroso. Porque de la abundancia del corazón hablamos. Si hay fe presente o si hay fe ausente, se va a ver en la manera en cual tú hablas. Entonces, ¿cómo estás hablando? Tienes que hablar como Jairo. A ver, Jesús, estoy en esta situación perdido, con un caso perdido, con mi hija perdida. Pero ¿qué crees, Jesús? Si nada más vengas, si nada más pongas la mano o si nada más des una palabra, yo creo que mi hija será salva y vivirá. Eso sí, es impresionante. No solamente para sanar y salvar, sino que dice que Jesucristo la iba a resucitar. La iba a resucitar. Vivirá. ¿Y cómo estaba? Muerta en términos humanos. Muerta. Dice, no, va a vivir. Tú la harás vivir, Jesús. Yo sí creo en ti, confío en ti.
Obviamente aquí Jesús cede a su petición, ¿verdad? Como vemos, versículo 24, dice, fue pues con él. Jesucristo se fue con Jairo y le seguía una gran multitud y le apretaban. Familia, a veces la fe tiene una demora. La fe tiene una demora entre lo prometido de Dios y lo cumplido de Dios. Hay un tiempo y hay una demora. Aquí lo vamos a ver. Jairo recibió de Jesucristo una certeza y una convicción que Jesucristo iba a actuar. En otras palabras, Jesucristo le dio una promesa. Sin embargo, la realización, el cumplimiento, no llegó de inmediato. Hubo una demora. Tuvieron que ir a la casa de Jairo. Pero en el proceso, en el transcurso de ir y llegar, hubo un inconveniente, una multitud, ¿no? Hubo una multitud en el camino. Entonces hubo naturalmente una demora. Y muchas cosas pueden pasar en medio de esa demora. Es decir, cuando tú primera vez pusiste tu fe, tu confianza, tu vida entera en las manos de Jesucristo, Él te salvó, pero aún te está salvando. Salvación es un proceso, no es algo que se cumple de inmediato. Y tienes que esperar para la plenitud de esa salvación. No lo ves de inmediato, hay una demora en el tiempo. Y pasamos la vida entera hasta que moramos o Cristo venga por nosotros para ver el cumplimiento de la promesa de Dios. Entonces Jairo experimentó lo que todos nosotros experimentamos, ¿verdad? Jairo, yo quiero creer, yo veo que este hombre tiene fe, tiene confianza, pero toparan con el tráfico de la Ciudad de México, ¿verdad? La multitud dice, apretaban a ellos, apretaban a Jesús. Y eso es interesante, ¿no? Porque hay una pregunta naturalmente. Cuando te des cuenta que hay una demora en la fe entre la promesa y el cumplimiento, ¿cómo esperas? No sé qué te haya prometido Dios, qué hayas visto en su palabra, qué promesa hayas reclamado de Él. Pero desde el momento que tú primero empezaste a creer y confiar en eso, hasta el día de hoy y hasta el cumplimiento, ¿cómo estás esperando para Jesús? ¿Estás esperando quejándote, dudando de Él, tirándote y llorándote, estresándote, preocupándote? O más bien tienes otra semblanza, una semblanza de fe, de quietud, de tranquilidad, de paz, porque de verdad has puesto tu fe en confianza en Dios. Entonces, aunque está pasando en el trasfondo de tu vida, aunque alguien está muriendo, aunque tu mundo está cayendo,
aunque tu casa se está destruyendo, aunque tú estás perdiendo tu trabajo, ¿qué crees? Tienes una promesa por parte de Dios. Y aunque muera la cosa, aunque muera, porque eso es lo peor que pueda pasar, ¿verdad? Algo muera. Pero ¿quién ha vencido la muerte? ¿Quién es este Jesús? Hijo del hombre, sí, humano, carne y hueso, pero Hijo de Dios, o sea, Dios mismo. No, el Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, grande y glorioso. Y Él es capaz, aun cuando esa cosa muera, Él es capaz de resucitarla y hacerla vivir de nuevo. Hay una demora en nuestra fe. Y ahora en 26 vemos cómo interrumpe la historia la anciana, ¿verdad? Como qué grosera en medio de nuestra historia. ¿No ves, anciana, la gran necesidad de Jairo? ¡Qué egoísta! ¿No? Y interrumpe la historia, ¿ve? Y va y agarra la ropa de Jesús. Es como un poco, no inapropiado, ¿verdad? ¿Quién se cree? Bueno, también tenía una necesidad, también se entiende, ¿verdad? Y Jesús es capaz de tratar con todas nuestras necesidades en su forma y su tiempo. Y Él sabe por qué Él hace las cosas que hace. Entonces, si Él pone una pausa en el camino, si Él se detiene para poder ayudar a una anciana a cruzar la calle, o sanarla, o resucitarla, ciertamente Él sabe qué está haciendo. Pero yo me imagino la agonía de Jairo. Se ve que Jesús se está distrayendo. No, Jesús es por acá, no es por allá. No sabes qué está pasando, Jesús, ya me prometiste. ¿Qué estás haciendo? Entonces, buenas noticias para la anciana, ¿verdad? Se sana. Pero malas noticias para la niña. Porque en el transcurso de esta interacción de Jesús y la anciana, ¿qué pasa? La niña muere. ¡Qué inconveniente! Como Jesús está un poco distraído, un poco desubicado, ¿verdad? ¿Por qué deja morir la niña cuando esta anciana ha estado enferma ya por cuántos años? Y la niña pues apenas está viviendo, ¿no? Como piénsalo, ¿verdad? Pero no, Jesús es capaz de atender todas las personas y todas las necesidades cuando Él quiera y como Él quiera. Ahora vamos a adelantarnos un poco hasta 35. Marcos 5:35. Es donde retomamos la historia de la niña. Dice, mientras Él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Entonces Jesús está teniendo una plática, aún con la anciana. El tiempo ha pasado y ahora hay nuevas noticias. Mientras hay buenas noticias para la anciana, malas noticias para la niña, aquí se presentan esas malas noticias. Lo que antes era un caso perdido, ahora es un caso imposible. Ya está muerta, ya deja al maestro, ya, ¿por qué lo molestas más? Pero lo que me asombra es la respuesta de Jesucristo. O sea, ante las peores noticias en la vida de Jairo,
o las peores noticias de tu vida, Jesús no habla igual. Jesús sí habla en fe y en confianza, ¿verdad? ¿Cómo habla Jesús? A ver, 36, dice, pero Jesús luego que oyó que lo que se decía, dijo al principado de la sinagoga, no temas, no temas, cree solamente, cree solamente. Eso es asombroso, Jesús. Tú acabas de escuchar lo que ahora ha sucedido por tu culpa. Y ahora me estás diciendo que no tema, que crea. ¿En qué? ¿En quién? ¿De qué hablas? Esto es ya un caso imposible. Mi hija ha muerto. ¿Ahora qué vas a hacer? Como antes la ibas a tocar, ¿verdad? Antes ibas a poner tu mano como has hecho con miles de personas. Antes de esto, ciertamente Jairo escuchaba de las multitudes y las sanidades y las liberaciones. Pero jamás habían escuchado de que Jesús resucitara de los muertos una persona. Esto es algo nuevo. Jesús está a punto de hacer algo imposible. ¿Quién ha regresado de entre los muertos? ¿Quién entre todas las religiones, entre todos los dioses, entre todas las cosas de este mundo conocido, quién ha regresado de los muertos? Nadie. Solo Jesús. Y quien Él toque. Solamente Él tiene esa autoridad y ese poder. Por eso puede decir lo que dice aquí. Sería una tontería, y humanamente hablando es una tontería decir, a ver, no temas. ¿Cómo no voy a temer, Jesús? Acaba de fallecer. ¿Cree? ¿Cree en qué? ¿En qué creo? ¿En quién creo? Está muerta. Pero quiero que pongamos atención. Dice, no temas, cree solamente. Jesús está, sí, exhortando, ¿no? Animando, pero también está mandando. Está dando realmente un imperativo. A decir, no temas, sino cree. No hagas esto, sino que haz aquello. ¿Sí? Ahí hay algo también importante adentro de lo que Jesús dice. Si te das cuenta, Jesús nos revela algo muy importante que no podemos pasar por alto. Cuando dice no temas, cree solamente, está contraponiendo dos posibilidades respuestas, ¿verdad? ¿Cuáles son? Uno, por este lado puedes temer. O, por este lado, puedes creer. ¿Verdad? No puedes hacer las dos cosas a la vez. Tienes que elegir. ¿Cuál vas a hacer? ¿Cómo vas a responder? Puedes responder en temor, que es el opuesto de la fe. O puedes responder en la fe, que es el opuesto del temor. No se conviven, no se cooperan, se contraponen. Y eso es importante. Porque a veces como que creemos, pero que tememos, pero que creemos, que tememos, como no fluctuamos, ¿sí o no? Titubeamos, no decidimos, no somos firmes, no somos tajantes, no somos decididos a decir, sí, voy a temer y voy a perderme en el temor.
Porque esa es mi elección. Y voy a ser honesto y claro que eso es lo que estoy eligiendo. Jesús, no te creo, no te confío, no puedes. Está muerta la cosa. Voy aquí. Voy a mis temores. O olvida de esas cosas. Si Jesús me diga, si Jesús me promete que Él va a hacer algo, yo no sé cómo lo va a lograr. Sin embargo, le voy a creer y confiar aquí a Jesús y no voy a hacer caso a todos mis temores y mis miedos. Voy a ser claro y convencido que Jesús es verdadero, que Jesús sabe de lo que habla, y si Él me está diciendo esto es por algo. Él va a hacer algo y le voy a creer, le voy a confiar, le voy a seguir, le voy a servir, aun a pesar de lo que yo temo, aun a pesar de todos mis miedos, de todo lo que hay de muerte a mi alrededor. Obviamente Jairo se animó, tuvo fe auténtica Jairo, ¿no? A lo mejor era débil en su fe, a lo mejor luchaba, a lo mejor... O sea, ¿quién le gusta recibir noticias como estas? Se te parte el corazón, ya mi hija está muriendo. Como papás, o sea, nuestra esperanza es que no tengamos por qué enterrar a nuestros niños, nuestros hijos. Y más bien ellos nos enterran a nosotros, ¿verdad? Pero este hombre estaba a punto de enterrar a su hija. Esta es una noticia dura, eso es algo doloroso. Y que él tuviera la capacidad de recapacitar y recordar sus propias palabras. Y recordar las palabras de Jesús. A mí me está evidenciando algo grande en la vida de Jairo. A mí está evidenciando que este hombre tenía ahí una semilla de la fe. 37 dice, no permitió que nadie le siguiera, sino Pedro, Jacobo, Juan, el hermano de Jacobo. ¿Quién eres tú? La pregunta de esta serie es esa. Uno, ¿quién es Jesús? Y después, ¿quién eres tú? ¿Verdad? Y hemos definido tres categorías que son creyente, seguidor o discípulo. Y recordemos que el discípulo simplemente quiere decir alumno, aprendiz, alguien que aprende. O sea, no hay nada grande y glorioso de ser discípulo, sino que fueras un discípulo de Jesucristo. Entonces sí es grande y glorioso, ¿verdad? Ahora vemos aquí quiénes eran los discípulos adentro de los discípulos. Porque en este punto Jesús ya había elegido sus discípulos, ¿verdad? Atrás en ¿qué era? Capítulo 3, sabemos que Jesucristo eligió los 12. Pero aquí elige a 3, no a 12. No trae todos sus discípulos. Deja por algún motivo atrás a algunos de ellos y les prohíbe venir. Piensa en eso. Hay cosas que ellos no pudieran ver aún. Habían cosas que ellos no pudieran escuchar y testificar porque algo en ellos no estaba listo. Jesús en su sabiduría sabía los procesos de todos sus discípulos y quienes eran preparados, listos para testificar lo que Él iba a hacer en esta historia.
¿Y a ti? Tal vez seas discípulo. Tal vez no estamos hablando de alguien que simplemente crea, que le interese la religión, le interese las palabras de Jesús. O algún seguidor que a su conveniencia siga atrás de Jesús. No, que quiera estar afiliado con Jesús mientras como esté cómodo. Tal vez has dejado eso atrás. Tal vez de verdad tú estás siguiendo, creyendo a Jesús y te estás volviendo su discípulo. Por aquí vemos un reto en este verso. ¿Eres parte del círculo íntimo de Jesús? No pregunto ni siquiera de si fueras discípulo, ya estamos hablando de otra categoría. Una categoría adentro de una categoría que dice, a ver, ¿quién eres tú? Jesús te ama. Tú lo crees, tú lo sigues. Eres su discípulo. Pero ahora, realmente de verdad, Jesús cree y confía en ti plenamente para exponerte a cosas que no todos pueden testificar. Cosas increíbles, cosas no humanas, cosas sobrenaturales, que si cualquiera otro lo iba a presenciar, tal vez perdería su fe y su confianza en Jesucristo. A ti, Jesucristo te diría a ti, a ver, ven, quiero enseñarte algo. (38) Dice, por fin llegó Jesucristo a la casa, por fin, ¿verdad? Tanta demora, ¿no? Tanto tráfico y llega por fin. Y dice, lo primero que vio cuando entró a la casa, ¿qué dice? ¿Cómo lo describe? Alboroto. Y suena como algunos de nuestros barrios, ¿verdad? Todo lo que hacen, ¿no? Alboroto día y noche. Pero aquí, bueno, tienen una causa, entre comillas. Su causa es esto, ha muerto la niña. De verdad ha muerto, no es una muerte hipotética, no es una interpretación de los que escribieron los evangelios, porque vas a leer y escuchar a algunos, entre comillas, teólogos que te van a decir, no, realmente estaba muerta. Como que dormía, ¿no? Entró en coma. No, a ver, están muriendo todos los demás alrededor de la niña también. Ellos están muriendo también. Ellos están haciendo alboroto, ellos están llorando y lamentando, y mucho, dice. Y ahora esta reacción era una muy común adentro de los tiempos de Jesús. La tradición pagana en el Medio Oriente era esto, contrataban profesionales para llorar. ¿Sí? Contrataban gente a propósito que llorara y que lamentara la muerte, como crearan este ambiente de dolor, ¿no? Crearan todo este lloriqueo. Y la tradición pagana era aún más, esto es para los judíos. Ellos contrataban y los judíos a lo mucho rascaban sus vestidos, se echaban polvo de ceniza, a veces rehusaran a bañarse, o no se ungían, o no hablaban, ¿no? Pero los paganos, ellos lo llevaron a otro nivel. Ellos hasta que se cortaban sus cuerpos,
Ellos arrancaban sus cabellos. Ellos lloraban amargamente, exageradamente. O sea, se perdían en su dolor. ¿Por qué? No hay esperanza para un caso perdido. Hablando del mundo, mueres y ya. ¿Quién sabe si vayas al cielo, vayas al infierno? No sabemos. ¿Verdad? Y ahora, qué drama, qué escena, ¿verdad? Entrando, versículo 19, Jesús dice, ¿por qué? ¿Por qué? Piénsalo, al oído a quien estaba ahí. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué, Jesús? ¿Por qué alborotan? ¿Por qué lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Ahí agarran los teólogos falsos para interpretar esta historia y decir que nada más Jesús la sanó. No, Jesús la resucitó. Pero aquí vemos que claramente la niña estaba muerta. ¿No? Jesús, en otras palabras, cuando dice por qué, vamos a leer entre las líneas. ¿Qué está diciendo Jesús? Dice por qué. O sea, ¿no tienen gran fe en un gran Dios? ¿No creen en resurrección de la muerte? ¿No creen y confían en mí? ¿En mi autoridad? ¿En mi poder? Jesús ahí está declarando algo, no está simplemente preguntando, está declarando quién es Jesucristo. Porque ante Jesucristo no hay problema. La muerte es como el sueño, te levantas y ya. Abres los ojos, como haces cada día. ¿No? Jesús te resucita, Jesús te salva todos los días de tu vida. No sé si tú sabías eso. Si tú lo hayas experimentado. La niña está dormida. Y curiosamente, los líderes religiosos de los tiempos de Jesús, a lo mejor, habían grupos adentro de los líderes, ¿verdad? Todos sabemos de los fariseos, ¿verdad? Ahora también existían los saduceos. Habían sectas. Los fariseos creían en la resurrección de la muerte. Los saduceos no. Ellos no creían en la resurrección. Muy probablemente entonces, Jairo dudaba o no creía en la resurrección de los muertos. Hablando de su contexto religioso, no sabemos, pero es muy probable. Y pues tiene sentido, tiene lógica. Humanamente hablando, ¿quién cree en la resurrección de los muertos? Nadie. Pero ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Ahora Jesús proclama esto, pregunta esto, y versículo 40, ¿cómo responden ante Jesús y su declaración? Dicen, se burlaban de él. Se burlaban. Familia, los que tienen fe, los que hablan en fe serán burlados por el mundo, siempre. ¿Qué dice el mundo? ¿Qué nos dicen que es la fe? Dice que fe es un salto ciego a la oscuridad. Ellos dicen, ver es creer. Cuando lo veo, lo creo. ¿Y qué dice Jesús? Si no lo crees, no lo verás. Porque mira lo que hace Jesús. Con ellos escarnecedores, con ellos burlones. Dice él, echó fuera a todos.
O sea, va a haber un momento en este mundo, en esta vida, cuando Jesús regrese, Él va a echar afuera a todos los que no creen en Él, para poder invitar y acercar a todos aquellos nosotros que sí creemos y sí confiamos y que sí vamos a ver a Jesús. Ver no es creer. El contrario, creer es un día ver. Porque ¿qué es la fe sino la certeza y la convicción de las cosas que no se ven, pero que existen y un día serán vistas? Un día. Ahora Jesús los echa afuera y se acerca nada más los más íntimos, sus 3 discípulos, el padre, la madre de la niña. O sea, ¿hubo cuántos testigos? 5. Jesús dice, eso es suficiente. Con que tengo 5 testigos a mi obra, es suficiente. Van a poder testificar, van a poder establecer, más allá que la duda razonable, estos hechos, estos milagros que yo estoy a punto de hacer. Él entra con la niña, versículo 41, la toma de la mano. No pensamos en esto. Jesús toca una persona muerta. La cultura judía, ¿ellos tocaban a los muertos? Absolutamente no. No. Según la ley de Moisés, era una ley divina de Dios. No tocarán a los cuerpos de los muertos. Pero Jesús, esa es la resurrección y la vida. Jesús no se contamina. Porque para los judíos a tocar los cuerpos de los muertos era hacerte inmundo ante Dios. Pero Jesús no vuelve inmundo por tocar a un muerto. Jesús resucita el muerto, la muerta. Les hubiera sido algo de shock en ese cuarto, en ese momento. Está muerta Jesús, que la tocas. Dice unas palabras, Talita Kumi, que es traducido, niña, a ti te digo, levántate. Recordemos que Jesús rompe todas las reglas. Para nosotros, humanamente hablando, un muerto es un muerto, no regresas. Colorín colorado, aquí acabado. Pero es asombroso porque esta voz, Jesús llama a esta niña muerta. Y quiero que nada más por un momento leamos la historia, sino que recordemos de lo demás del testimonio de la Biblia y cómo es que uno muerto en transgresión y pecado llega de un momento a otro momento a regenerarse, a renacerse en el Espíritu. ¿A poco no? No estamos nada más leyendo una historia, esta es la palabra de Dios, viva palabra. Y es una imagen para nosotros. Es una imagen de la regeneración. El muerto levantado. ¿Quiénes de nosotros estábamos muertos en transgresión y pecado? ¿Qué dice Efesios 2? Todos en algún momento estábamos muertos. Hasta que esta misma voz que aquí dijo, levántate, también en algún momento dado, también nos dijo, levántate, avívate, resucítate, cobra vida, vida nueva,
vida eterna, vida espiritual. Es una buena imagen de la salvación. Esta niña no tuvo fe. No estaba creyendo en Jesucristo. ¿Qué creencia o qué decisión o qué elección tiene a los muertos? Ninguno. Estaba muerta, ella no eligió nada. Cristo le llegó. Cristo tomó una decisión. Cristo la eligió y Cristo la resucitó. Y así es la salvación. ¿Cómo reaccionarán? Dice ese versículo 42, se espantaran, ¿no? Se sacaran de onda. Es decir, ¿quién es este hombre que está entre nosotros? ¿Quién es este hombre que toque a los muertos, que habla a los muertos y que hacen caso? Resucitan a los muertos. Hace lo imposible. Halla a lo perdido. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es? Eso es asombroso. Este temor por la pérdida de su hija de repente se convierte en otro tipo de temor. Lo que antes era para la pérdida de su hija, por lamentar, ahora es en la presencia de quién estoy. ¿Quién es este hombre? ¿Quién puede hacer lo que él hace? ¿Quién puede hablar como él habla? ¿Quién es este Jesús? Se espantaron grandemente. ¿Por qué? Porque la niña se levantó, ahí andaba. Qué poder, qué presencia, qué palabra de Jesucristo. Que Él puede aparecer y en un momento dado cambiar toda la panorama, cambiar toda la historia. Quiero que veamos algo, quiero que tú te pongas en esta historia. Tal vez Dios ha demorado en tu vida. Tal vez tú estás esperando algo que Él ha prometido. Tal vez algo ha muerto en ti, que tú no tienes la capacidad para poder resucitar. Cual sea tu caso perdido, si sean demonios, si sean enfermedades, o si sean la muerte, ¿qué crees? Puedes creer y puedes confiar en Jesucristo que cuando Él llegue las cosas van a vivir, van a resucitar, van a cambiar. No sé cuál sea tu problema el día de hoy. Quiero que cierres tus ojos y que pongas ese problema en las manos de Jesucristo en este momento, que te lo encargues de verdad, que lo dejes ahí. Con un poco de fe vas a ver el milagro de Dios en tu vida. Él es capaz de resucitar a los muertos. No hay nada que Él no puede hacer. Todo lo puede. La cuestión es esto, no si Él puede, no si Él quiere. La cuestión es esto, ¿tú le creerás? ¿Tú le confiarás? ¿Tú le esperarás mientras Él demora? Durante la demora tienes que hacer lo siguiente, tienes que no temer y tienes que creer. Y esa es la exhortación de Jesús a Jairo, es la exhortación de Dios
a nosotros esta mañana también. No temas, solamente cree. No te fijes en las circunstancias. No te fijes en situaciones o en personas o en los casos perdidos. Fíjate, cree solamente en Jesucristo. Y verás cómo Él te toque, cómo Él te hable y cómo tú vuelvas a la vida. Amén. Vamos a cerrar. Si quieres poner de pie, vamos a orar y agradecer a Dios por su palabra esta mañana. Jesús, en algún momento de nuestras vidas estuvimos nosotros en esa cama, muertos y sin esperanza, sin fe. Pero tú viniste, Señor, tú nos tocaste y tú nos llamaste y nos resucitaste. Y damos gloria y honra y alabanza y adoración a tu nombre, porque nadie es como tú. Nadie puede hacer lo que tú haces, nadie puede hablar como tú hablas. Pedimos, Señor, que podamos de verdad no temer. A pesar de lo que estamos pasando en todo este mundo, en estos tiempos tan difíciles, Señor, es tan fácil temer. Pero tú has dicho, Señor, no teman, sino crean solamente. Ayúdanos a ser tus discípulos verdaderos y a hacerte caso en esta palabra. En tu nombre oramos, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.